Gracias por estar con nosotros. Este es su periódico digital, El Ciudadano. En esta ocasión, en la entrevista, se encuentra con nosotros el señor Miguel Mandujano Vega. Él es el presidente del módulo de riego 011 Acámbaro y también es el tesorero del distrito de riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta entrevista. Como sabemos, y vamos a hablar del campo guanajuatense, que en otra época fue el granero del país. Sabemos que ya está en proceso el ciclo agrícola otoño-invierno 2019-2020 con la apertura de la presa Solís. Y bueno, pues esta es una buena noticia para el desarrollo rural, para todos los campesinos, porque hay precisamente líquido para los cultivos, para el riego. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hacer algunos comentarios y saber qué está pasando, bueno, que su amable auditorio sepa qué es lo que está pasando en el agro guanajuatense y muy en particular en Acámbaro. Es una oportunidad que les agradezco y puedo informarles que efectivamente el ciclo agrícola otoño-invierno inició el pasado jueves 12 de diciembre de este año. Afortunadamente estuvieron autoridades de alto nivel, la directora de Conagua a nivel nacional y el gobernador, quienes fueron testigos de este acto, donde arranca el ciclo agrícola y la ilusión de muchos campesinos para el estado de Guanajuato. Esta apertura de la presa se viene dando ya de manera continua año con año, porque en otras ocasiones esto no ocurría, simple y sencillamente se abría la válvula de la presa Solís y se daba el riego. Ahora hay un acto y qué bueno, porque esto es de manera simbólica el inicio del riego para todo el Bajío. Es correcto, efectivamente los años agrícolas se han venido dando año tras año, sin embargo las autoridades han tenido ya a bien hacer acto de presencia para constatar los volúmenes que salen de la presa y ver cuántos módulos del sitio de riego 011 se van a beneficiar. Ahora, ¿qué cultivos con este riego, con el agua, se favorecen? En otro momento se ha hablado de trigo, cebada, avena, garbanzo, incluso algunas hortalizas. ¿Son estos los productos que se benefician? ¿Cuál es el escenario en este sentido? Es correcto, van a seguir la misma tendencia con el riego, se van a seguir sembrando trigo, cebada, avena y hortalizas. Sin embargo, han cambiado las condiciones. En otros años se ha sembrado mucho más cebada que trigo, pero la industria maltera no nos está dando un precio muy favorable, por lo que los productores campesinos estamos optando por establecer mejor un cultivo de trigo. ¿Hay alguna producción prevista, algún volumen determinado que pudiéramos decir que en base a ello el agua que se ofrece desde la presa Solís pues resulta benéfica, pues favorable? Sí, de hecho el agua se está aplicando cada día con mayor conciencia, con más visión empresarial, de tal manera que el volumen que sale se está previendo que produzca. Sí, dicho de otra manera, la gente se ha tecnificado en sus terrenos y el agua que llega se está aplicando no al 100%, pero sí muy cercano a ello, sí, con rebombeos, con sistemas más modernos para que el agua rinda el fruto esperado. ¿No hay un índice de producción previsto para este nuevo ciclo agrícola 2019-2020? Bueno, haríamos solamente una referencia con el histórico que tenemos en base a años anteriores. El trigo anda dando una producción entre 7 y 8 toneladas por hectárea. El caso de la cebada anda en una media de 6 toneladas, ¿sí? Hablo de una media. Y las hortalizas, pues ahí sí depende mucho del manejo. Ahí sí son datos que no tengo yo muy precisos, pero sabemos que también son cultivos que se siembran con aguas en su gran mayoría subterráneas, ¿sí? Ya han dejado de establecer hortalizas de agua superficial por la cuestión de la inocuidad, por la cuestión de la calidad, incluso de la exportación.
Ahora, ¿qué apoyos se tienen, si hablamos de que se pretende elevar la producción, qué apoyos se tienen tanto de la parte federal como estatal para el campo en Guanajuato en particular? Bueno, en el caso del apoyo federal, normalmente se está enfocando más a la zona temporalera, ¿sí? Ahí de los programas del gobierno federal. Y en el caso del Estado, sí está muy inmerso en el tema con la cuestión de la compra de coberturas. Hoy yo puedo sembrar mi cultivo de maíz, sorgo u otro y hago mi compra de coberturas y ya sé desde antes de sembrar a cómo voy a vender, porque hago contratos previos al establecimiento del cultivo, a diferencia de otras ocasiones donde solamente sembrábamos y vendíamos al mejor postor y no sabíamos ni a cómo se iba a vender. Hoy tenemos esta opción con el apoyo del gobierno del estado y también en concurrencia con el gobierno federal. ¿Hay ya una mejor planeación para producir? Es correcto, sí. Hoy lo estamos viendo, como comentaba hace rato, ya de manera empresarial. Hoy tenemos que ir viendo, porque estamos viendo un mundo globalizado. No es como antes de que siembro y saber cómo me va. Hoy no. Hoy estamos expensos o expuestos a lo que es la oferta y la demanda. De tal manera que tenemos que ver las cosas como son, como tal, como una empresa, porque sí lo es una empresa. Esta apertura de la presa Solís, como decíamos hace un momento, se da en diciembre. El año pasado se tuvo el ciclo 2018-2019 y después vino el ciclo primavera-verano. Primero, del ciclo 18-19, ¿qué resultados se tuvieron? Del 18-19 fue un año muy difícil el año pasado, si recordamos las bajas temperaturas, lluvias tempranas que nos afectaron en lo que fue el otoño-invierno. Ya en el primavera-verano surgió algo similar, ¿sí? Si recordamos, todavía era diciembre y estaba lloviendo, hace un año. Entonces, incluso no podíamos sacar las cosechas el año pasado. Hubo producciones muy bajas por el exceso de humedad, de tal manera que pues, hubo pérdidas, ¿sí? Este año podemos contar una historia feliz. Hubo buena producción, los precios no son tan buenos, pero sí obtuvimos una producción más o menos buena. Hubo producciones en una media de 12 toneladas por hectárea, cuando el año pasado hubo producciones hasta de 1 tonelada por hectárea, incluso pérdidas totales, ¿sí? Entonces, ha sido un año muy bueno, 2019 comparado con 2018. Esto en los cultivos que ya mencionamos únicamente. Es correcto. En los dos ciclos agrícolas no se ha sembrado maíz. ¿Qué pasa con el maíz en Guanajuato? Ya no es redituable, porque en otro momento pues, fue lo que le dio precisamente la condición de granero de la nación. Se dejó de sembrar por años el maíz y nos fuimos a sembrar mucho sorgo. Hoy se ha revertido esa actitud, ¿sí? Ahora estamos optando por sembrar maíz nuevamente. ¿Por qué? Porque con el sorgo tuvimos problemas, si recordábamos, del pulgón amarillo, una plaga que nos fue devastadora. Se fue devastadora no tan solo para Guanajuato, Tamaulipas, entre otros estados. Y eso nos llevó a cambiar de cultivo y nos fuimos por el maíz. Y en este cambio nos hemos dado cuenta que el maíz ha sido rentable. Tenemos producciones, son garbanzos de libra, pero de 17, 18 toneladas por hectárea, cuando el sorgo no da más que 10, 12 toneladas, en su gran mayoría. Entonces las inversiones son similares, solamente la diferencia en la semilla y el sorgo es la única diferencia, pero el manejo es prácticamente el mismo y sí es más rentable el maíz. Vamos nuevamente con el maíz. En otro momento se habló que Guanajuato exportaba precisamente maíz o bien otro tipo de productos, incluso el trigo. Sí. ¿Esta importación ha venido a afectar el desarrollo de la siembra local? Definitivamente. Si no tan solo en Guanajuato, en todo México, no se termina la cosecha del país, en este caso de Guanajuato, cuando ya empieza a ingresar maíz de otras zonas. Y esto sí nos afecta porque de alguna manera pues hay oferta. Y sabes, cuando hay oferta, los precios se bajan, ¿sí? A diferencia de cuando hay demanda. Entonces sí, y es donde a veces los productores pedimos a los gobiernos, llámese gobierno estatal o federal,
que nos permitan terminar con nuestras cosechas y ofertar lo que tenemos para que después ingrese nuevo producto. Pero pues ahorita en Guanajuato estamos bien, el gobierno está muy de la mano con el productor, está muy interesado, incluso ha mencionado el gobernador, licenciado Diego Sinue, que no le va a bajar el presupuesto al campo guanajuatense, nos va a seguir apoyando y nos lo ha demostrado además. Se habla de 1,000 millones de pesos. Es correcto. Sin embargo, 1,000 millones de pesos es por año o durante todo el sexenio hasta el 2024. No, son anuales. Anuales. Estaríamos hablando que durante el sexenio se van a aplicar 6,000 millones de pesos. Sí. Aún así no son pocos. Es insuficiente. Sin embargo, si lo comparamos con otros estados, el gobierno sí está atendiendo el campo. Hablo del gobierno del estado de Guanajuato. Ha reducido en otros rubros para atender el campo. Lo ha mencionado el gobernador, incluso el día de la apertura mencionó que no le va a bajar el presupuesto al campo, porque el campo es el motor que mueve al estado y al país. ¿Sí? Si no hay actividad en el campo, pues los alimentos se encarecerían. Entonces, la gente necesitamos los alimentos en la mesa, de tal manera que es lo que está viendo el gobernador. Está impulsando fuertemente el apoyo en el campo, en todos los sentidos, en los granos, en las hortalizas. Incluso él ha mencionado que quiere cambiar del granero de México a Guanajuato a convertirlo en el refrigerador, ¿sí? Para convertirlo, tener mucha hortaliza, ¿sí? Que es lo que requerimos los seres humanos, ¿verdad? Cambiar de alimentos, de alimentación, una alimentación más sana. Reimpulsar el campo en Guanajuato. Datos que circulan a nivel de la prensa en el estado de Guanajuato, se habla de que el sector automotriz, que ya tiene una gran inversión extranjera en Guanajuato, representa el 20% del Producto Interno Bruto, y el campo en Guanajuato queda en el 17.5%. Es decir, ya la inversión en el sector automotriz supera al campo. Por eso, quizá esta política de reactivar el sector rural. Así es. Sí, de hecho, el gobernador lo ha mencionado en sentido, y me refiero al gobernador porque es el quien conduce los destinos del estado a través de las diferentes dependencias, y menciona que podemos tener 1,000 coches, ¿sí? Pero no vamos a comer metal. Refacciones. Necesitamos comer alimentos, y es por eso, dice, bueno, ya le invertimos a la industria automotriz, ahora continuemos, ¿sí? O sea, no dice vamos a invertir, no, continuemos con las inversiones en el campo y fortalecerlas más. La presa Solís, en este contexto, favorece ese impulso que se pretende del campo. Es la más grande del centro y el occidente de la República Mexicana, y afortunadamente está en Acámbaro. En términos de infraestructura, porque ha sido un gran beneficio el que se ha tenido con este embalse, ¿cómo se encuentra? Ya son 70 años desde que entró en operación, desde 1949. ¿Cómo está? ¿Cuál es todavía su vida útil? ¿Qué pasa con la presa Solís? Hoy en día, insisto, pues abastece a todo el Bajío con el agua que concentra. Bueno, afortunadamente tenemos una presa en buenas condiciones. Efectivamente han pasado 70 años ya desde su inicio de operación, pero hemos podido ser testigos que se tiene una presa todavía para rato, ¿sí? Sin embargo, tenemos la presa, pero también la población va creciendo, las ciudades van creciendo, y habrá un momento en que alguna ciudad demande el vital líquido y pudieran restringirnos de esos volúmenes, y es por eso que tenemos que ir pensando en tecnificar cada día más el campo, donde con la misma agua produzcamos más, ¿sí? Dicho de otra manera, que si yo uso 1,500 metros cúbicos de volumen por hectárea, pues tengo que tecnificar, y a lo mejor con 1,000 atiendan mis necesidades, y esos 500 pueda atender otra superficie más. De tal manera que sí tenemos que ir pensando, y también ahí el gobierno del estado está muy de la mano con el productor a través de los programas de tecnificación, está muy interesado en que lleguemos incluso al goteo. Y un comentario rápido, hay un proyecto que hemos venido impulsando como módulo de riego, ¿sí? Gestionando, decirlo así, y el gobierno nos ha respondido, donde queremos llegar a tener las parcelas todas tecnificadas, el agua entubada de la presa
se denomina el proyecto Riego a la Demanda, ¿sí? Donde cada parcela tenga el agua los 365 días del año y sembrar los cultivos que queramos, ¿sí? Esto es un proyecto que es muy ambicioso. Hablamos de un proyecto que se haría por etapas porque sí va muy avanzado. El puro costo del proyecto anda alrededor de los 12 millones de pesos, el costo de la elaboración del proyecto. Sin embargo, la ejecución del proyecto, pues hablamos de más de 1,000 millones, 1,200 a estas fechas. Con el tipo de cambio pudiera cambiar los números, pero a las fechas, el dato que yo tengo, nos costaría tecnificar todo el campo de Acámbaro 1,200 millones de pesos, ¿sí? Pero sí, con esto llegaríamos al goteo. Y bueno, esta sería una parte, porque Acámbaro es solo una parte del distrito de riego, ¿sí? Hay todavía 11 módulos hermanos que integramos el distrito de riego 011, 11 de Guanajuato y uno en Pastor Ortiz, Michoacán. El agua, insisto, ha resultado muy favorable para el campo guanajuatense desde la presa Solís. Sin embargo, hubo un tiempo en que el lirio acuático, la planta acuática afectó al embalse. ¿Cómo va este detalle? ¿Qué ha pasado últimamente? Ya no se habla de que sea un problema, quedó solucionado. ¿Qué sucedió con el lirio acuático y qué afectación se ha tenido con las uniones de pescadores de la región, por lo menos de Acámbaro, Jerecuaro, Tarandacuao? Bueno, ahí en 2001, 2004 tuvimos un problema muy fuerte con la infestación del lirio. Prácticamente se cubrió la presa de lirio acuático. Y ahí nos constituimos en otra asociación. Esa asociación sigue vigente, de la cual también me honro con ser presidente. Está muy largo el nombre, es la Asociación para el Mantenimiento y Preservación del Vaso de la Presa Solís de los municipios de Acámbaro, Tarandacuá y Jerecuaro, ¿sí? Ahí nos coordinamos con los pescadores y también con el gobierno del estado. Los pescadores trabajamos en lo que fue la trituración del lirio acuático. Con agua nos apoyó con una trituradora de lirio. Nosotros la operamos, ¿sí? Por mucho tiempo. También el gobierno del estado, a través de un control biológico, que es un escarabajito, se llama nicutino. Se sembró mucho escarabajo en todas las partes. Es un escarabajito que perfora el lirio. Una vez perforado, se llena de agua y se hunde, se pudre, ¿sí? Entonces, entre lo que fue el control biológico y el control mecánico, que fue a través de la trituradora, logramos controlar el lirio acuático. Y hoy podemos también contar una historia feliz. Tenemos una presa muy hermosa, muy limpia, ¿sí? Y los pescadores también pues están pendientes de que si hay un foco ahí rojo o un foco amarillo, de manera inmediata van atendiendo ese problema para tener una presa libre para su tránsito con sus lanchas, sus canoas, y también para que puedan trabajar libremente. Ahora, Acámbaro en los años recientes se ha convertido en el primer productor de pescado a nivel del estado de Guanajuato. Es un municipio sin litoral, pero gracias a estas actividades del desarrollo rural, de la presa Solís, de la presencia de las uniones de pescadores, se ha logrado esta característica. Claro, Acámbaro tiene dos embalses importantes, no solo la presa Solís, sino también el lago de Cuitzeo, pero increíblemente Acámbaro es el principal productor de pescado a nivel estatal. Sí, esto obedece a que afortunadamente tenemos estos embalses y bueno, a diferencia del lago de Cuitzeo, tenemos aguas muy profundas en Solís, ¿sí? Son aguas, por lo mismo profundo, son de mejor calidad. Sí, estas se han infestado desafortunadamente con mucha maleza acuática, el caso de Cuitzeo. También se ha trabajado mucho allí con el gobierno del estado, gobierno municipal, para el control de la maleza acuática. Sin embargo, no han podido con ella. Y Solís, pues todos somos testigos que no tenemos ese problema, salvo lo que teníamos ahí del lirio acuático, que está bajo control. No tenemos problema de otro tipo de malezas acuáticas en la presa Solís. Y bueno, esto ayuda a los pescadores para su actividad, les ayuda a tener también una buena calidad del pescado, y sobre todo el problema de proliferación de mosquitos que había anteriormente. Si recordamos que estaba lleno de lirio acuático la presa, ahí había mucho mosquito,
sí que afectaba a los pobladores ribereños, y el día de hoy pues esto se ha mejorado. Ahora, ya para terminar, hablamos de que la presa beneficia al campo, hay agua suficiente y necesaria. ¿Cuáles son los volúmenes actualmente que registra el embalse? ¿Cómo está? ¿Cómo se distribuye al mismo distrito? Bueno, hay datos, ¿no? En ese sí, sentido. Sí, lo que pasa que este año sí estuvo muy difícil en cuestión de escurrimientos. Si recordamos, fue un año que no fue muy lluvioso, ¿sí? Tuvimos poca captación de agua en la presa Solís, pero nos ayudó que teníamos ahí un ahorro de 180 millones de metros cúbicos que no utilizamos en el ciclo anterior, y esto se nos suma con los escurrimientos que andábamos sobre los 470 millones de escurrimientos, que fue lo que tendríamos para riego, pero sumados a los 180, andamos ahorita con un volumen disponible para el ciclo otoño-invierno y el primavera-verano de 650 millones de metros cúbicos. No estamos con volumen suficiente, pero sí con esto esperemos sacar nuestros cultivos tanto en otoño-invierno como en primavera-verano. Y todo gracias a la presa Solís. Definitivamente. Sí, aquí pues hay que recalcar de que algunos módulos no establecerán otoño-invierno porque el volumen no lo va a alcanzar para ambos ciclos al 100%. Algunos módulos van a establecer una superficie restringida de otoño-invierno y el resto de primavera-verano. Algunos módulos optaron por ir solamente a un primavera-verano y sacrificar el otoño-invierno para poder sacar sus cultivos que tienen programados. Todo esto es a través de un plan de riegos que se elabora desde los meses de septiembre, octubre, y se empieza a elaborar un plan de riegos preliminar en espera a que a mediados de noviembre, que es por los días 15 de noviembre, ya tengamos un volumen definitivo, ya que oficialmente se entrega el volumen que nos corresponde como distrito de riego y se hace la repartición equitativa a cada uno de los módulos que integramos el distrito 011, y es ahí donde ya decimos, bueno, con este volumen me alcanza para regar los 2 ciclos, me alcanza para un medio ciclo otoño-invierno y el resto de PB, y así es como elaboramos los planes de riego. Entonces hoy ya tenemos todos definidos qué es lo que vamos a establecer en cada uno de los módulos y en resumen en el distrito de riego 011. Pues muy interesante, y siempre hablar de la presa Solís es muy apasionante, sobre todo su historia. Hay quienes cuestionan la construcción por lo que implicó el traslado del viejo al nuevo Chupícuaro, pero si no se hubiera tenido la presa, ¿qué hubiera sucedido? Guanajuato no hubiera sido, por ejemplo, el granero del país, ni hoy estuviéramos aportando agua a todo el Bajío. Sí, afortunadamente tenemos este embalse. Pudiera decir que somos afortunados, debo decirlo. Somos afortunados porque por 7 décadas nos ha beneficiado a los guanajuatenses, y una parte mencionaba en Pastor Ortiz, Michoacán. Esto también he hecho yo mención que nos ha hecho que nos arraiguemos un poco. ¿Por qué? Porque algunos tenemos esa oportunidad de dedicarnos a la agricultura y poder estar aquí con nuestras familias. En otros estados no es el caso, es por eso que tienen que emigrar, y yo sí he mencionado que tener la presa en Acámbaro es una bendición por 2 razones. Una, ya tenemos el agua para el riego, ya tenemos una concesión, pero la otra, la recarga de los mantos acuíferos es muy buena porque tenemos este embalse. Así que somos doblemente afortunados, y tener el agua, pues todos sabemos lo que significa el agua. El agua es vida. Ya en el balance histórico, Acámbaro resultó favorecido. Independientemente pues del traslado del viejo al nuevo Chupícuaro, que también hubo migración con algunas familias, pero ya en ese balance finalmente el beneficio fue múltiple, histórico, y como se dice, todavía hay presa para rato, para muchos años. Sí, Dios mediante. Bueno, tenemos un ejemplo, un comentario rapidito. Tenemos el caso de la Ignacio Allende, que se construyó en el año de los 70. En San Miguel Allende. En San Miguel Allende. Ahí también pues hubo que sacrificar familias para que esa zona donde vivían se convirtiera en un embalse, pero pues hay que ver
poner en la balanza, ¿sí? Aquí afectamos y aquí beneficiamos, porque finalmente estas personas las reubicaron, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tenemos la comunidad de Corral de Piedras de abajo, que está aquí en Loreto, a un costado. Esa gente se benefició porque las reubicaron y hoy tienen tierras de calidad, ¿sí? Tal vez no en cantidad, pero sí tienen tierras de calidad cuando antes estaban en una zona temporalera. También les cambió la vida. Sí les cambió la vida para quienes tienen la concesión de la presa Allende y a quienes pudieron reubicarse y les restituyeran sus terrenos, ¿sí? Entonces, quienes estamos, como dijera, beneficiados de un embalse, somos definitivamente muy afortunados. Pues agradecemos al señor Miguel Mandujano Vega, presidente del módulo de riego 011 Acámbaro y tesorero del distrito de riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato, haber estado con nosotros aquí en el estudio del periódico digital El Ciudadano, en virtud de que siempre resulta interesante hablar del campo guanajuatense y por consecuencia que apoya y aporta mucho al desarrollo de México, ya en función de que la ubicación geográfica también es estratégica, que es otro punto importante también. Guanajuato, el desarrollo rural es estratégico para el país. Es correcto, bueno, mencionado por el propio gobernador en el pasado evento del día 12, dice que la actividad agrícola para Guanajuato le significa un ingreso de más de 2,000 millones de pesos. Es un fuerte apoyo para el Estado y pues no podemos estar más que congratulados con esta situación. Y aprovechando el espacio, licenciado, la oportunidad de micrófono y aprovechando este medio, pues ya aprovecho para desearles a todo su auditorio que hayan tenido una muy feliz Navidad y aprovechar igual para desearles un excelente año nuevo, que el 2020 sea un año de éxito, de felicidad, de salud, sí, que sea mucho mejor que 2019. Y para usted también, su familia, a todo su personal de esta empresa. Pues gracias a Miguel Mandujano Vega, presidente del módulo de riego 011 Acámbaro, haber estado con nosotros aquí en esta entrevista. Usted siga conectándose con nuestra plataforma digital. Recuerde, somos el periódico digital El Ciudadano, ya líder en la región del sureste del estado de Guanajuato en términos de medios digitales, en torno a información general y de lo que es la parte centro-occidente de la República Mexicana. Gracias. Hasta la próxima.